Bienvenidos todos. Vamos a tener la oración de apertura para dar inicio a este programa. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estoy, Señor. Perdóname en lo que te fallo, porque reconocemos, Señor, que somos polvo y somos cenizas, como lo expresó Abraham, Señor. Eso somos. Ayúdanos, oh Dios, a considerar nuestra meditación, nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos, nuestros hechos. Muchos te niegan, Señor, muchas de nuestras formas niegan tu existencia en nuestras vidas. Ayúdanos a corregir, a ser mejores cada día, Señor. Permite que en nuestro caminar por este peregrinaje podamos sentir, Dios mío, cómo tú vas transformando nuestras vidas, que ese viejo hombre que quedó sepultado en las aguas cuando decidimos tomar este paso del bautismo pueda irse regenerando, Señor, en ti el nuevo hombre. Padre, ayúdanos a través de tu palabra, moldea nuestro carácter, moldea nuestras vidas, nuestros pensamientos, y que sean aceptos a ti cada una de nuestras plegarias, Señor. Bendice cada oyente que desde temprano está entre nosotros, atento a escuchar de tu palabra. Permite que su corazón, su mente pueda ser transformado y alcanzado por ese poder glorioso que solamente puede hacer tu palabra, porque sabemos que no regresa a ti vacía, antes hará lo que tú para lo que tú la has enviado, Señor. Ayúdanos, permite que aquellos hermanos que ya también están por entrar, que puedan edificarse, que puedan recibir bendición del cielo a través de esta programación. Capacítanos, danos virtud del cielo, Señor. Necesitamos alimentar nuestras almas con tu gloriosa palabra. Quédate en medio nuestro, es nuestra mayor necesidad. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Bueno, estimados hermanos, ya presentamos entonces a Dios esta programación y vamos inmediatamente porque necesitamos aprovechar muchísimo. Son 3 capítulos que revelan grandes riquezas espirituales. Y bueno, cuando estemos ya terminando el programa, entonces vamos a saludar a cada hermano que está allí reportando sintonía, pero vamos a aprovechar al máximo estos capítulos, como son el 39, el 40 y el 41, y hay bellezas en esos capítulos que nos manifiestan lo hermoso que es poner nuestras vidas, sabiendo que cuando Dios las dirige, todo tiene un final glorioso. Entonces, vamos desde ya a aprovechar y a escuchar el capítulo 39 del libro de Génesis, que estamos seguros que estos 3 capítulos traerán muchísima bendición a nuestras almas. Escuchemos. Génesis capítulo 39. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
Y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí en casa. Y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras de su mujer le hablara, diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José, y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José, y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, comenzamos entonces a adentrarnos en las páginas bíblicas y a seguir aprendiendo de este ilustre personaje que simboliza pureza, que simboliza fidelidad y sobre todo simboliza aquel hombre que al fijar su mirada en Dios no tambalea en su caminar. Cuando nosotros iniciamos la lectura de este capítulo, nos relata que él fue llevado a Egipto y fue puesto en la casa de aquel hombre de mucho poder, eunuco, ¿verdad? Recordemos que los eunucos tenían una función específica en los palacios de los reyes, y ellos también tenían su limitante porque ellos no podían procrear, no podían tener hijos. Y eso pues también nos puede abrir un poquito el sentido por el cual aquella mujer estaba buscando cómo envolver entre sus brazos a José, ¿verdad? Porque era la esposa de Potifar, pero recordemos que él era eunuco. Entonces estaba limitado en ciertos aspectos de su vida íntima. Nos damos cuenta acá, cuando él fue vendido, que en las lecturas o en lo que se va delineando de José, nos vemos con adversidades. Sin embargo, el escritor hace un paréntesis muy esperanzador, porque él dice que él fue vendido por los ismaelitas a la casa de Potifar, pero hace un paréntesis y dice: pero Jehová estaba con José. Y eso, cada vez que nosotros entramos en las páginas y nos damos cuenta de las adversidades por las cuales él atravesó, el escritor hace como sobresale la presencia de Dios con José. Pero Jehová, más Jehová estaba con José. Y cuando nosotros comenzamos a leer esta parte, nosotros notamos que este escrito nos lleva, hay una concordancia, hay una línea directa al Salmo 1. En el Salmo 1 comienza así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto que se revela en el Salmo 1 es palpable, es vivo en la vida de José, porque el escritor de Génesis nos dice que todo lo que José hacía era prosperado. Este argumento, esto que se podía ver en todo lo que él trabajaba, por muy sencillo o por muy amplio que fuera su jornada, el Señor daba ese toque, que todo lo que hacía lo bendecía. ¿Y cuál era el secreto? Pues nos lo revela el Salmo 1, porque José fue un niño que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se había sentado. Antes él se deleitaba en la ley de Jehová, que había recibido a través de la enseñanza de su padre y de su abuelo. Aparte de eso, él había puesto su fe allí, la había cimentado en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Israel. Y él se hizo dueño de esa bendición, y todo lo que hace prosperará. Esto nos da a entender el secreto de la felicidad, aun cuando estemos en adversidad, es estar en continua meditación con Dios. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros entonces hacemos el enlace de estas escrituras, podemos referirnos, podemos asegurar de que esto es alcanzable. No se pinta como algo que nunca se puede alcanzar, porque José pudo ser el ejemplo vivo de esta promesa hecha en su vida. Y nos relata la palabra que José halló gracia en los ojos de aquel hombre, porque era obvio, era palpable que algo tenía ese jovencito que lo hacía ser diferente. Y el hombre usó de mucha sabiduría, Potifar, y al ver que ese jovencito lo que le asignaba lo hacía con suma responsabilidad y que todo lo que hacía le iba muy bien, entonces lo nombró mayordomo de sus bienes. De todo él tenía entonces la autoridad en la casa de Potifar. ¿Cuántos años duró en la casa de Potifar? La palabra de Dios no la revela con exactitud, pero podemos inferir algunos detallitos por allí. Dice que él tenía todo estaba en las manos de José. Toda la casa, los sirvientes, aún lo que estaba dentro y fuera de la casa de Potifar, José era el mayordomo. Y él estaba tan confiado que no se preocupaba de ninguna cosa. Todo era lo único que era él ir a buscar su comida, lo que él comía, porque José era una persona sumamente diligente y los servicios que prestaba José eran superiores a cualquier otro esclavo que había tenido en su casa Potifar. Y nos hace una referencia la palabra en el capítulo 39, nos detalla que José era de hermoso semblante y era de bella presencia. Podemos decir que era un hombre elegante, guapo. Aparte que me imagino que al tener él como función de esclavo, pues también ejercitó ciertas capacidades musculares, porque recordemos que los esclavos tenían que hacer trabajos forzosos también. Y nos dice entonces que él era hermoso. Recordemos que su madre, Raquel, la Biblia la describía como muy hermosa. Y pues, como dice por allí un refrán, hijo de tigre, pues nace rayado. Tenía él de dónde salir muy bien parecido, muy guapo. Y esto fue tentación para aquella mujer que tenía a su esposo y que dice que esa mujer todos los días, miren, era una lucha diaria que batallaba José con esta mujer. Dice que todos los días ella lo invitaba a dormir con ella. Ella era insistente, como esa gotera continua, pero él no la escuchaba.
él no le escuchaba, él no prestaba atención a esas invitaciones que ella diariamente ejercían sobre este mozo. Imagínense, nos ponemos entonces en los calzados de José y decimos, un joven guapo en toda la virilidad, porque era bastante joven, y cuántas propuestas les daría esta mujer al saber que su amo ni siquiera se cuidaba de las comidas o algo, porque José era el encargado de eso. Cuántas propuestas le pudo haber dicho, ¿verdad? Podemos envenenarlo y nos podemos quedar con todo esto. Las mujeres tienden a ser muy astutas y envolver a los hombres de tal manera que caen como una presa en cualquier trampa. Y podemos inferir también de que esta mujer, de una manera muy sutil, envolvía a este joven, pero él de una manera sabia, de una manera fiel, resistiendo a esas propuestas. Y podemos decir, oye, pero ¿verdad que él no cayó? No. ¿Ustedes creen que José era un joven en toda su mocedad, en toda su virilidad y cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas miradas ella le haría y cuántas cosas, cuántas insinuaciones le haría ella a este jovencito? Sin embargo, como nos dice el Salmo 1, en la ley de Jehová estaba su delicia, y en su ley él meditaba de día y de noche. Y eso podemos decir que fue el escudo que le permitió protegerse de esos dardos que diariamente aquella mujer le lanzaba. Pero hubo una ocasión. La palabra de Dios nos dice que hubo una ocasión, el plan perfecto para aquella mujer. No había nadie dentro de la casa y solamente estaba él. Y esta era la manera perfecta en que ella lo haría caer. Dice que ella lo buscó, ella entró y ella lo buscó. Déjenme ver por acá que tengo una. Dice que ella lo buscó y ella asió su ropa. Ella se dio cuenta que no había nadie en la casa, que él estaba haciendo tranquilamente sus oficios y ella lo asió, tomó las ropas de él y empezó a insistirle, duerme conmigo, duerme conmigo. Y podemos ver acá la condición de aquel joven cuando él huye. Y vamos a hacer un paréntesis acá, porque sabemos que hay muchos jóvenes también que están escuchando esta explicación y esto es para ellos. Las tentaciones a diario van a abordar su vida, a diario. Pero hay un consejo maravilloso que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo y él le dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Muchas veces el enemigo nos mete en la cabeza que tienes que resistir ahí tranquilo. No, hermanos, la palabra del Señor nos amonesta a que no pongamos en riesgo nuestra alma. El sabio ve el mal, dice el proverbio, y se aparta. Y el proverbio también nos dice que nadie pone en su pecho fuego sin quemarse. Entonces, mientras más alejado usted esté del fuego que lo quema, que lo lleva al mal, está más salva su alma. Entonces, esto que aconteció con José es lo más sabio. ¿Y yo por qué les digo esta referencia? Hermanos, porque la tentación es todos los días que nos toca la puerta, todos los días. Pero cuando usted huye, cuando usted resiste, cuando usted abandona el campo minado del enemigo, usted resguarda su alma. Así de sencillo. Hay muchos muchachos o muchas muchachas de que no. Aconsejo, ese consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo es para todos nosotros. Huye de las pasiones juveniles, huye, sale corriendo, hay que correr, mientras más alejado es mejor. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita el pecado lo tenemos a solo un clic, ¿sí? A solo un clic, usted con el dedito nada más que le da clic y qué de atrocidades no puede presentársele. Entonces, no debemos caer en estas trampas viles del enemigo.
Tenemos que aprender a no defraudar nuestra alma. Y José, en su análisis y en su profundo temor a Dios, resumió: ¿cómo yo voy a hacer este mal contra mi Señor y voy a pecar contra Jehová? Él le debía fidelidad a su amo y sobre todo a su Dios. Y eso fue determinante para él dejar, aún saldría corriendo desnudo. No dice la Biblia que haya salido desnudo, pero sí él dejó parte de su vestimenta en las manos de aquella mujer. Así que aun cuando seguramente tuvo que huir parte desnudo, pues lo importante fue que resguardó su alma y no aconteció de haber ensuciado su alma con una tentación que para muchos podría ser justificada. Bueno, él es joven, es un hombre, ella está casada, pero su esposo no tiene intimidad con ella porque él es eunuco, y hay que entender, se pueden argumentar muchas cosas, se puede argumentar muchísimas cosas, pero cuando usted en su corazón propone no contaminarse, el diablo le presentará la bandeja más apetitosa. Pero usted dirá no, así como lo determinó aquel joven Daniel y sus amigos, habían bandejas exquisitas a la mesa del rey, pero ellos prefirieron comer legumbres y comieron frutas, y aunque no se veía muy apetecible, pero era lo que a su alma y a su cuerpo mejor le beneficiaba. Y entonces este ejemplo de José, de fidelidad, de integridad, de certeza de lo que él había recibido como enseñanza de su padre, lo puso en práctica en este preciso momento. Y aquella mujer, usando de astucia y de mentira, pegó gritos después de haber cometido ella esta trama para hacerle caer. Entonces pasó a ser ella la víctima. Eso fue lo que ella hizo parecer, y tenía la evidencia de la ropa del esclavo, así que todo apuntaba a que ella decía la verdad. Y resulta que aquella mujer gritó, y cuando vinieron y se dieron cuenta lo que ella le contó, le dijo a su esposo que ese siervo hebreo que había traído había llegado a ella para tratar de deshonrarla. Imagínense ustedes qué de pensamientos pasaron por José cuando vio la acusación de aquella mujer arremetiendo con todo contra él. Esto ponía en peligro la vida de José, porque fácilmente, al haber sido él, Potifar, un gran hombre de la casa de Faraón, bien por haber recibido esa gran ofensa, bien pudo entonces Potifar mandarlo a ahorcar, a matar. Sin embargo, aquí se nota también cierta consideración de Potifar hacia José, y solo lo envió a la cárcel. ¿Cuántos años tendría que pagar de condena? No nos los revela la palabra de Dios, pero sí dice que él, después de haber durado tiempo trabajando con Potifar de una manera intachable, de una manera íntegra, pasa entonces a las oscuras mazmorras, a una condición bastante deplorable. Y en esta parte, cuando él entra a la cárcel, aunque en Génesis no se comenta con mayor detalle, pero en el Salmo 105, versículo 18, 17 y 18, sí se da mayores detalles, porque dice que este varón fue vendido por siervos y lo llevaron a la cárcel y le afligieron sus pies con grillos. Entonces, aunque en Génesis no nos da este detalle, pero el Salmo 105, versículo 17 y 18 sí nos da un poquito más de detalles sobre cómo fue la condición de José dentro de la cárcel. Este hombre entra entonces, gracias a la mentira, a la infamia dada de esta mujer, llega a la cárcel. Y vuelve a decir el escritor, vuelve a transcribir el escritor del Génesis: fue llevado a la cárcel, mas Jehová estaba con José. Tenía dificultades José, pero Jehová estaba con él. Qué mayor consuelo para un siervo de Dios, ¿verdad? Tenemos problemas, pero asidos de la mano de Dios podremos pasar confiados por ese valle de sombra de muerte. Y él llega a ese lugar y el jefe de la cárcel
halló que ese joven era un joven talentoso. Y Dios le dio gracia delante de aquel jefe a tal punto que este jefe de la cárcel dejó prácticamente encargado a José de la cárcel. Es decir, pasó a ser como su administrador. Él no necesitaba atender las mayores cosas, el jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque todo estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y vuelve a decirnos el escritor, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Este es un cuadro, este capítulo nos dio un pantallazo de resplandor al verlo a él como mayordomo en la casa de uno de los grandes hombres de Faraón, y a la vez se da la oscuridad en que ahora pasa a la cárcel por la injuria de aquella mujer. Miren este contraste. Y yo por tiempo estuve meditando esto, Señor, pero estas cosas que a veces le pasan a tus siervos, por muy íntegros que ellos caminen, siempre le pasan estas situaciones tan adversas. Y meditando en esto, logré entender que José estaba pasando por una escuela. ¿Por qué les digo esto? Ustedes me van a decir si estoy o no equivocada. Es lo que he entendido en la meditación de este proceso por el cual pasó José. Estando él en la casa de Potifar, ¿qué había en esa casa? Abundancia, ¿cierto? Había mucha abundancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este hombre, Potifar, era un oficial del faraón, era un capitán de la guardia, era una persona con bastante poder económico, político y social. Y José estuvo encargado de manejar estas riquezas. Pero una vez que él pasa a la cárcel, estamos hablando que la cárcel es un lugar de miseria, de limitaciones. Entonces, analizando esto, logré entender que Dios lo estaba educando. ¿Por qué lo estaba educando? En Potifar había abundancia, en la cárcel había miseria, había escasez, habían pocos recursos. Porque en lo venidero que vamos a escuchar en los próximos capítulos, nos damos cuenta que Él va a asumir el poder de una potencia como Egipto en 7 años de abundancia y en 7 años de escasez. Entonces, esto no fue otra cosa que la forma de educar, de formar en José ese baluarte que más adelante fungiría como el administrador de una potencia en años de abundancia, pero también en años de escasez. Y así lo entendí, así lo he entendido, que todas las cosas por las cuales muchas veces atravesamos los siervos de Dios traen un propósito majestuoso, porque Dios va guiando nuestros pasos, porque Dios nos va formando de tal manera que se vaya de esa piedra, quizás una piedra, Dios va formando con el cincel de la prueba una obra maravillosa. Entonces, con el pasar de los años meditando en esto, porque vuelvo y digo, la historia de José me conmueve, siento que hay tanto, pero tanto que aprender de él, tantas cosas lindas. Estamos hablando de un niño que a temprana edad quedó huérfano de madre, pero su padre le entregó mucho amor, que a los 17 años fue desprendido de la casa de su padre por sus hermanos y ahora se halla en una situación de esclavitud y luego pasa a ser un preso. Y entonces todas estas situaciones nos encierran un poquito a meditar en estas cosas que pasan. Pero Dios en su bondad y en su misericordia estaba formando de él un extraordinario administrador. Entonces, hermanos, vamos a continuar porque de verdad que es viernes, pero no quiero dejar pasar por alto los detalles que son de suma importancia en el estudio de estos 3 capítulos que encierran bellezas espirituales para el alma. Son maravillosas cada una de estas enseñanzas que podemos degustar a través de estas páginas bíblicas. Vamos entonces a pasar ya al capítulo 40 porque hay muchísimo también que aprender en estos capítulos.
Génesis capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, y mirólos, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a ellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José, y díjole: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José: Esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José: También yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el tercero día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, tenemos entonces acá el capítulo 40 del libro de Génesis, una historia demasiado exquisita. De verdad que los que valoramos las vidas y los sacrificios de estos grandes héroes de la fe, podemos fijar que es de suma importancia la fidelidad mostrada de José a Dios, porque es fácil serle fiel a Dios cuando todo es bonanza, cuando todo está bonito, pero en la adversidad, cuando usted mantiene clara su identidad, allí es cuando la fe en nuestro Dios agarra raíces muy profundas. Y vemos aquí entonces una preciosa experiencia vivida por José. Y después de estas cosas hace la acotación el escritor de Génesis, dice que el copero del rey y el panadero del rey
de Faraón, algo pasó, algo suscitó allí que se enojó Faraón contra estos dos sirvientes, contra estos dos siervos, y fueron echados a la cárcel donde estaba José. Podemos decir, ¿había una sola cárcel en Egipto? No se sabe. Lo que sí sabemos es que allí estaban estos siervos, porque recordemos también que José le sirvió por varios años a este hombre oficial de Faraón. Podemos decir que de repente las personas cercanas al rey Faraón que incumplían o que eran merecedor de cualquier castigo, tenían un lugar donde ellos tenían que pagar su culpa o ser condenados a muerte. Y sucede algo muy bonito acá, porque cuando estos dos entran a la cárcel, y recordemos que José era el administrador de ese lugar también, él les servía, José era el encargado de eso, y dice que José, él les servía y ellos estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban allí arrestados y ellos tuvieron un sueño. Cada uno tuvo un sueño esa misma noche. Y pasó algo que es de notorio mencionar, que en la mañana, cuando José, ¿verdad?, pasando su revista, pasando su revisión, cómo estaban aquellos hombres que estaban siendo administrados por él de una manera sencilla, él los nota de una manera, su cara, su semblante diferente. Y ahí notamos algo de verdad que son ingredientes que tenía este jovencito. En otra lo hubiese visto y le hubiese dicho, bien merecido que lo tienen acá. No le hubiese dado igual, indiferente esa actitud de aquellos dos siervos que estaban preocupados, carecían podemos decir, carecían de alegría. Bueno, ¿quién va a estar alegre en una cárcel? ¿No? Pero como se echaba de ver su malestar, su preocupación. Y este joven, de una manera tan linda, les preguntó a ellos, se preocupó. Esto nos da a entender que José, más allá de encargarse solamente de saber si los presos tenían agua, si tenían comida, también procuraba que las personas que estaban allí pasando su dificultad, pues tuvieran un mejor semblante. Y eso a él le llamó la atención, el verlos así como compungidos, como entenebrecido su pensamiento, porque no encontraban el significado de aquello que habían soñado en esa noche. Y eso le hizo a él abordarlos a una y decirles a ellos, ¿por qué parecen hoy mal su semblante? ¿Por qué están así? Miren qué bonito, ¿verdad? Miren qué bonito detalle de él. Vuelvo y repito, el contener al día lo que era la comida o lo que se tenía que entregar a cada preso, ya con eso cumplía su función. Pero él iba más allá. Iba más allá. Y esa conversación que él introdujo a estos hombres le permitió abrir una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque el jefe del copero le dice, mire, es que hemos tenido un sueño y no sabemos quién lo puede interpretar, no sé, no tenemos pensamiento. Y José inmediatamente le presenta a su Dios. Dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmela. Miren cómo él no perdió oportunidad para presentarle al Dios de sus padres. Y aquel hombre, el copero, comienza a relatarle ese sueño y les va dando los detalles. Y él escucha, ¿verdad? Y le dice y le cuenta, mire, yo soñaba que veía una vid delante de mí y que en esa vid habían 3 sarmientos y ella como brotaba y arrojaba su flor, vinieron a madurar sus racimos de uva y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y qué alegría, ¿verdad, José, al darle de una manera inmediata el significado, qué capacidad tenía este joven. No fue a esperar, bueno, espera que yo pregunte. Dios, imagino que él escuchando y Dios revelándole de una manera instantánea, como un traductor simultáneo. El copero contándole la historia de su sueño
y Jehová declarándole en la mente a José el significado que llevaba ese sueño. Y él le dice, bueno, miren qué hermoso. Yo me imagino la alegría de José al revelarle el significado a este servidor, a este copero. Le dice, mira, la interpretación está clara. Los tres sarmientos son 3 días. Y al cabo de los 3 días, Faraón va a levantar tu cabeza y va a restituirte a tu puesto. Y tú volverás a darle la copa en la mano de Faraón como tú solías hacerlo antes cuando eras copero. Y entonces le dice allí de una manera tan bondadosa, mira, cuando estés allí acuérdate de mí. Cuando tengas ese bien, yo te ruego que uses misericordia conmigo y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Miren, él procurando, ¿verdad?, que aquel hombre, una vez que alcanzara eso que se le había anunciado por ese sueño, pues pudiera sacar a José de ese lugar donde él estaba. Y pasa entonces a conversar con el jefe de los panaderos. Y él le dice, bueno, imagínense, uno se sienta aquí a analizar y qué cosa, qué dolor él al revelarle el significado al panadero, pero tenía que hacerlo, no podía mentirle. Y entonces el jefe de los panaderos, él había entendido que la interpretación del sueño de su compañero copero había sido muy, muy buena. Y entonces él revela su sueño y le dice, yo veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y había un canastillo más alto de todas las clases de manjares de la pastelería de Faraón. Y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José le respondió, imagínense, ahora viene la tristeza, porque decirle a una persona que está sentenciada a morir dentro de 3 días no ha de ser nada fácil. Sin embargo, aquel joven le confesó el significado de su sueño y le dijo, mira, al cabo de 3 días, esos 3 canastillos que viste son 3 días también. Y yo me imagino al panadero esperando que le dijera que también iba a ser restituido en el puesto, ¿verdad? Porque ya lo había escuchado, que él se lo había mencionado a su compañero, el copero. Y dice, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Imagínense ese hombre al saber que le quedaban 3 días. Y la interpretación de José fue exacta, sin más y sin menos. Y esto, ¿ustedes creen que esto no lo hizo ser respetado y admirado aún más por los presos de esa cárcel? Yo pienso que sí. Y entonces agarró a los 3 días que se celebraba el cumpleaños de Faraón. Aquí es la primera, en este capítulo, en el 40, se revela por primera vez una fecha de celebración de cumpleaños y en esta ocasión pues es de Faraón. Y a los 3 días se celebraba el cumpleaños de Faraón. Y él entonces restituyó al copero y al panadero mandó a ahorcar. Y esto que pasó fue notorio en toda la cárcel. Pero pasó algo triste. Aconteció que el copero, una vez que llegó al palacio de Faraón y comenzó nuevamente su oficio, pues olvidó por completo ese favor recibido de parte de José. Nosotros entonces diríamos, es que José estaba procurando salir de allí, llegar nuevamente a su casa, porque le había mencionado, mira, yo fui sacado de la casa de mis padres, vendido como esclavo, le había comentado al copero, cuando tú estés allí, por favor, acuérdate de mí. Y pasaron 2 años. ¿Por qué sería eso? Porque Dios aún seguía trabajando en José. Y todo, vuelvo y repito, todo tenía un propósito tan lindo. Dios formando en José, formándolo como un administrador. Y entonces, por más que a veces nosotros tratemos, el tiempo del Señor es perfecto. José estaba procurando salir, pero el Señor con eso le quería decir, porque ustedes creen que fue casualidad que el copero se haya olvidado de José. Todavía no es tu tiempo. Todavía falta otros aprendizajes que tenía que llevar a cabo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos sentamos a analizar y Dios nos va abriendo como que el entendimiento, nos damos cuenta
de los planes del Señor que son perfectos. ¿Y qué nos toca decir? Señor, yo quiero ser así como José. Yo quisiera tener esa fidelidad, esa integridad, que todo lo que yo emprenda y todo lo que haga prospere. Bueno, el secreto es meditar, obedecer, sujetarse a Dios, deleitarse en la ley del Señor de día y de noche. Vamos entonces a hacer una pausa musical para escuchar un hermoso himno referente también a José, titulado Quiero ser así. Que cada joven que esté escuchando pueda proponer en su corazón, quiero ser así. En la tentación, no caer, huir y resguardarme debajo de las alas de Dios. Vamos entonces a escuchar este hermoso himno que trae un mensaje muy especial para nosotros. Ser como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel, así tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jóvenes, escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, oh no, un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Mira Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname.
Bueno, ¿qué les pareció este himno? Yo también quiero ser fiel. Y vuelvo y repito, la palabra de Dios nos revela la vida de grandes siervos de Dios que fueron íntegros, intachables. Y también aquellos que se esforzaron y tuvieron alguna caída, pero el Señor del polvo los levantó. Y es bonito, este himno trae un mensaje muy rico, muy amplio, sobre todo para los jóvenes que a veces se escudan un poco en las debilidades y caen en las ofertas que presenta el mundo. Pero yo les quiero decir algo, por la misericordia de Dios, a los 17 años, Dios me hizo entender que en la condición en que estaba, si Él venía, yo me podía perder. Y bueno, les voy a hacer un pequeño paréntesis acá contando esta experiencia que yo tuve. Yo soy niña de la iglesia de la escuela sabática. Desde niña, desde antes de nacer, ya mi mamá conocía de la doctrina. Fue enseñada por el hermano Osvaldo Arrocha, un gran siervo de Dios, de grandes testimonios. Y mi mamá pues nos instruyó. Y yo asistía regularmente a la iglesia, niña de escuela sabática, participaba en competencias. Pero nunca consideré, yo me imaginé, yo no me sentía que yo era una pecadora, porque yo me la mantenía pues en la casa de mi mamá tranquila. Pero hubo una oportunidad que una hermanita muy querida, que Dios ha usado mucho con su talento del canto, Kaylis Arrocha, ella en un programa del domingo, ella comienza a cantar el himno de peregrinos y extranjeros, Vuelve. Hermano, y yo sentí que cada letra de ese himno penetraba mi alma. Y yo comencé a llorar y no sabía por qué. Y parte de ese himno decía, vuelve, tu iglesia, el espíritu y la novia dicen ven. Y en mí pasó, si tú vuelves, yo no me voy a salvar. No me voy a salvar porque yo no estoy bautizada. Y eso caló en mi alma, que yo comencé a llorar como una niña. Y yo decidí hablar con el hermano, el oficial, y dije, yo me voy a bautizar. Como siempre se ha sabido que uno pues tiene que estar 4 sábados consecutivos congregándose para entonces después optar al bautismo. El hermano me dice, no tienes que venir los 4 sábados porque tú siempre estás en la iglesia y tú siempre asistes. Y entonces la siguiente semana, eso fue el domingo 15 de febrero, y el martes 17 de febrero entonces fui sumergida en las aguas del bautismo. Tenía solo 17 años y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de mi juventud entré a la universidad, estudié mi carrera. 2 años en la universidad fui como ungida, como miembro Brigada de Luz, y yo le doy gracias. Ustedes no saben lo que yo le agradezco a Dios, el privilegio de haberme dado, de haber alcanzado la oportunidad de caminar en fe, y no me arrepiento. Gracias a Dios han sido 25 años que tengo como miembro de la iglesia. A los 21 años el Señor tocó mi corazón a tal manera que yo necesitaba, yo sentía que yo necesitaba ser revestida del poder del cielo. Y tuve un sueño. Yo recuerdo que antes de eso tuve un sueño. Yo soñé que estaba en el patio de la iglesia allá en Maracaibo, Venezuela, donde yo nací. Y el apóstol Luis me llama, el apóstol Luis Cruz Lara, en el sueño me llama y me entrega una cantidad exagerada de dinero en mis manos. Y yo sentí que eso fue como un llamado, como que Dios me estaba llamando para darme muchas riquezas espirituales. Y poquito antes de recibir, me tocó, se hicieron unos cultos de espera en Venezuela donde fue el apóstol Joel, el apóstol Cecilio, el apóstol Joel, cuando eso eran arzobispos, el arzobispo Joel y cuando eso era el arzobispo Luis Cruz Lara. Se inauguró un templo y se hicieron cultos de espera y yo entré y no recibí. Eso fue en marzo. Y en abril, a menos de un mes, se hicieron unos cultos de espera en Colombia y gracias a Dios, Dios me permitió ir
a buscar la bendición en Colombia y Dios me bendijo. Pero antes de yo recibir la unción, tuve otro sueño. Sé que Dios se revela a uno de distintas maneras. Y yo soñé que un muchacho me había disparado en toda la frente y allí yo me vi muerta. Hermanos, yo morí. Yo sentí un frío que estremeció mi cuerpo. Yo decía, esto es la muerte, qué lindo. Y me sentí así durmiendo, pero lindo. Y yo le conté ese sueño, recuerdo a la hermana Dalia Segura, que era para el entonces la pastora de allí donde yo estaba. Y ella me dijo, ese sueño es bonito, porque quiere decir que vas a morir para el mundo y vas a nacer en Cristo. Y así fue. El día 12 de abril del año 2001, el Señor me bendijo con su promesa. Y lo que yo decía después, ay, lo que me estaba perdiendo. Me bauticé a los 17 años y recibí a los 21 años y decía, estuve 4 años perdiéndome de esta delicia de ser ungida. Y de verdad, hermanos, les hago este paréntesis breve de mi historia, porque sí se puede vivir en pureza, sí se puede. Vuelvo, yo entré a la universidad, a mis compañeras de la universidad, a todas las llevé a la iglesia. Participaron conmigo de cultos, oré con ellas en la iglesia y les he dado el testimonio del servicio de Dios, aun cuando ellas no se hayan convertido, pero el testimonio está. Gracias a Dios, Dios me ha permitido mirar el pecado con horror. Invitaciones hay, siempre van a haber, pero cuando usted pone la mirada en el blanco de la soberana vocación, usted puede entender lo que expresó José cuando dijo, ¿cómo voy a hacer yo este mal? ¿Cómo lo voy a hacer si Dios nos ha dado tanto? Y sí les digo, esta historia me conmueve mucho y muchas veces cuando la estoy leyendo lloro, porque esa pureza Dios anhela tenerla en cada uno de sus hijos, ese temor que invada nuestro corazón y que veamos el pecado como yo le digo así a mi congregación y a mis niños, yo le digo, ustedes tienen que ver el pecado como el estiércol. Nadie va a salir corriendo a embarrarse de estiércol. Tienen que verlo así, porque si no, el enemigo va sutilmente a ensuciar nuestras vestiduras blancas que han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero. Entonces, es lindo, hermano, cuando usted comprueba la fidelidad de Dios en su vida. Cuando usted saborea que aún en medio de las adversidades, porque sí las van a ver, en medio de las dificultades, usted puede ver la mano de Dios operando a su favor. Y qué bonito que digan, que haya ese paréntesis hermoso, tienes dificultades, pero Dios está contigo. Y sabemos por testimonio que los grandes santos siervos de Dios son forjados con el cincel de la prueba. ¿A quién le gusta ser, verdad? Golpeado con ese cincel, pero es necesario porque por muchas pruebas es necesario que lleguemos al reino del Señor, nos dice él. Y uno de los ingredientes que tienen aquellos redimidos que estaremos usando vestiduras blancas y palmas en las manos, es que estos son los que han venido por grandes tribulaciones. Entonces, vale la pena, hermanos, sí vale la pena tener siempre en alto que tu alma tuvo un precio muy elevado y fue la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario para que tus vestiduras sean blancas, resplandecientes, y que siempre mantengas en tu corazón el anhelo de servirle a Dios con toda pureza, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros, tenernos en alta estima como esas lumbreras llenas de la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas, pero que a la vez esa luz que Cristo puso en tu corazón se pone sobre ese monte que es Jesucristo. Allí en alto tú alumbras y le das a entender a este mundo que aún en tu juventud, en tu niñez, en tu vejez, tu profesión de fe, de esa profesión de fe nunca te vas a jubilar hasta que venga ese galardón por el cual estamos luchando. Entonces, es algo maravilloso, hermano, cuando nosotros entendemos la grandeza de ser santos y limpios para Dios, así como lo entendió este joven, separado de su padre, en un mundo pagano, en un mundo profano, pero hasta allí
su vestidura se mantuvo blanca. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 41 del libro de Génesis para entonces ya concluir con el capítulo de este día. Génesis capítulo 41. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. Y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón lo declarase. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón, diciendo: Acuérdame hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado en ellas, porque su parecer era aún malo, como de primero, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, halo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paaneah, y dióle por mujer a Asenat, hija de Potiferat, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto, e hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potiferat, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo: me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los 7 años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, tenemos entonces uno de los capítulos más conmovedores y más lindos en el sentido de haber pasado por dificultades y adversidades, por haberle cambiado a José, le cambió su vida en milésimas de segundo, cuando sus hermanos vieron pasar aquella cantidad de ismaelitas y lo vendieron como un vil esclavo. Le cambió la vida, de estar usando ropa de color diseñada por su padre con extensa finura, a estar usando entonces ropa de esclavo. Y vuelven a ver estos cambios drásticos nuevamente en la vida de José, de este joven. La palabra de Dios nos acerca al conocer que él tenía 17 años
cuando fue vendido a la tierra de Egipto y se presenta a Faraón cuando ya tenía 30 años. Quiere decir que había transcurrido un aproximado de 13 años. No sabemos cuánto tiempo duró en la casa de Potifar y en la cárcel. Lo que sí sabemos es que ese tiempo previo a llegar al palacio fue de formación continua por parte de Dios. Y vemos entonces cumplido ya la parte bonita, podemos decir el capítulo bonito de esta historia de tanto dolor. Y cuántas situaciones adversas había atravesado a este joven. Ya llegaba a los 30 años solo, con integridad de Dios en su corazón. Y sucede que pasado 2 años, posiblemente 2 años desde que el copero llegó a la cárcel y fue regresado al palacio de Faraón, es decir, pasaron 2 años entonces, y visitó Jehová a Faraón en un sueño. En la historia de la palabra de Dios hallamos que en Faraón, un rey pagano, Dios le reveló el futuro. Y más adelante también vemos a un rey pagano como Nabucodonosor con un sueño entregado de Dios, un sueño milenario que hasta la presente fecha está vigente ese sueño. Dios trabaja como quiere con lo que Él quiere. ¿Por qué se lo reveló a estos reyes paganos y no a un profeta de Dios como tal? Él conoce y sabe las cosas. Quizás como testimonio de la grandeza de Dios para otras naciones, para que conozcan que Dios es el Dios del universo. Y este rey, entonces, Jehová le muestra lo que sucederá en los siguientes 14 años. Vemos este sueño que lo comprometen a Faraón al ver esas hermosas vacas, 7 hermosas vacas, robustas, gordas, hermosas, y ver que esas 7 vacas delgadas, que nunca había visto unas vacas tan feas, se detalla en la palabra. Y lo más sorprendente es que esas vacas feas se tragan, se comen a las vacas gordas y quedan igual de flacas y feas. Y él se conturba en gran manera al tener este sueño y vuelve a tener el sueño sobre las espigas hermosas. 7 espigas hermosas, pero también se levantan 7 espigas feas. Y estas feas entonces aplastan, destruyen a las espigas bonitas, llenas de fruto. Y entonces, al darse a conocer este acontecimiento en el palacio, porque Faraón buscó ayuda, recordemos que él en su corte tenía esas personas sabias, adivinos, que ellos se encargaban entonces de revelar los misterios, y él cuenta este sueño y no hubo uno de la corte que pudiera entender e interpretarle esto que agobiaba la mente y el corazón de Faraón, hasta que recordemos que el copero estaba sumamente cercano a Faraón y recuerda su falta y le dice: oh, ya me acuerdo de algo que aconteció cuando usted se enojó conmigo, que fui lanzado a la cárcel. Allí conocí a un joven hebreo y tuve un sueño al igual que el panadero, y nosotros se los contamos a él. Y él nos reveló el misterio de ese sueño. Y lo sorprendente es que tal cual él nos contó, así sucedió. A mí me devolvieron al palacio y al panadero lo ejecutaron. Al entender Faraón este testimonio de su siervo, inmediatamente se da la orden de traer a aquel joven que yacía en la cárcel. Y vemos entonces ese cambio drástico. Cuando José lo sacan, le cortan su cabello, lo afeitan, le cambian esos harapos que tenía de preso y lo visten con túnicas que le representaran, porque iría nada más y nada menos ante la presencia del soberano rey de Egipto. Imagínense qué de cosas pasarían por la mente de este muchacho, de este joven. Ya 30 años, cuánta experiencia habría adquirido José en la cárcel administrando un lugar de miseria, ¿verdad?
y sucede que se dirige camino. ¿Cuántos pensamientos, cuántas cosas pasarían por la mente de este joven al verse llevado por esos carros de Faraón y al entrar a la corte y al estar frente a frente al supremo gobernador de Egipto? Y sucede que cuando este joven llega a la presencia de Faraón, Faraón le da a conocer lo que a él le inquietaba y él le dice que eso solamente en Dios podía resolverse, dándole la gloria a Dios. No soy yo, es el Señor, ese Dios a quien yo sirvo. Y cuando él comienza a revelarle cada una de las partes del sueño, eso fue así como les dije al principio, eso fue él escuchando y el Señor traduciendo en la mente y en el corazón de José, porque no tuvo previo tiempo de decir, bueno, espéreme, voy, consulto, y no. Eso fue algo glorioso. Imagínense ustedes escuchando él la narración por boca de Faraón, y una vez concluido el relato de ese sueño, él tuvo la capacidad dada del cielo de poder interpretarle de una manera exacta el significado de esos dos sueños que agobiaban la mente y el corazón de Faraón. Y le dice de una manera especial, ese sueño, esos dos sueños son uno mismo. Y le da a entender, Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esa gloria solamente era para Jehová, no era para ningún dios, ninguna deidad de ese pueblo, de esa gran ciudad. Y le dice que esos 7 años representaban esas 7 hermosas vacas y esas 7 espigas. Cuando él comienza a contarle entonces a Faraón y a decirle que vendrían 7 años de gran abundancia sobre la tierra, pero que después de estos 7 años vendría una terrible hambruna a la tierra. Y esto le dice que todos estos años de hambre será tal que se olvidarán la abundancia que hubo en los 7 años anteriores a estos. Y cuando Faraón escucha el significado de este sueño, y además de eso le dice, y por haberlo soñado 2 veces, por haber usted soñado esto 2 veces, esto quiere decir que la cosa es firme, la cosa es seria de parte de Dios, y Dios pronto va a hacer esto que le ha revelado. Y entonces hay una parte bonita acá, porque José usa de mucha prudencia y le da a entender a Faraón cómo él podría contrarrestar esta situación adversa que vendría a su país, esta hambruna. Y le revela la solución y le dice, usted provéase de un varón prudente y sabio y póngalo que se encargue sobre la tierra de Egipto, y que él se encargue de los gobernadores y que agarren el porcentaje, quinten la tierra de Egipto en estos 7 años de abundancia. Ese quinte es sacar un porcentaje. De cada cosecha se va a sacar aparte un porcentaje. Esto vendría siendo como el 20% del 100%. Y junte toda la provisión de estos buenos años, que recojan el trigo y manténganlo, hagan abundantes graneros donde se pueda resguardar todas estas comidas, para que cuando vengan los años de hambre, pues su pueblo no perezca. Le reveló la estrategia adecuada a la necesidad a la cual iba a enfrentarse esta nación. Y cuando Faraón escuchó de parte de aquel joven cómo se podía resolver o cómo se podía hacer menos difícil los años de hambre, no dudó un instante y le hizo mención a todos los hombres que estaban con él y dijo, ¿dónde voy a encontrar a otro joven como él? Porque Dios le ha hecho saber todo esto y es un joven sabio y entendido. Él allí le tocó darle la gloria al Dios que le había presentado José. Y le manifestó, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernarás todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Y aparte de eso le dio Faraón a él, se quitó su anillo y se lo colocó a José en su mano y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él que le honraran a él en toda la tierra de Egipto. ¿Qué de cosas pasarían en el corazón de José? ¿Qué de situaciones? Entendió que los años antes de llegar a Faraón habían sido de ensayo a Dios para entonces poder tener a cargo esta gran nación. Entró de esclavo y murió de príncipe. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Cuando Dios premia tu fidelidad y tu pureza, cuando Dios exalta a aquellos que aprendieron a exaltar a Dios en sus flaquezas y en sus pruebas. Y entonces el rey Faraón le dijo: nadie va a alzar tu mano contra ti, nadie. Y aquel joven, de una manera celestial, llega a vestir esas ropas tan elegantes. Pero esa grandeza no hizo que José se llenara de soberbia y olvidara a su Dios. Miren esto, no lo hizo cuando estaba en sus pobrezas y en su miseria, y tampoco en sus riquezas. En esto consiste la lealtad y la integridad a Dios, sabiendo amarle en la escasez, en la miseria, pero también en la abundancia y en esas riquezas. Y cuando él tenía entonces 30 años, que fue presentado a Faraón, entonces se le entrega a una joven, una doncella llamada Asenat, que era hija de Potifera, sacerdote de On. Vemos entonces que los descendientes de parte de José provenían de una egipcia, al igual que los de Judá, que fueron descendientes también de Jesucristo, provienen de una mujer de Canaán como es Tamar. Esto implica, hermano, que el Señor de todo linaje se llena la fe, y de todo linaje el Señor escoge también para servirle en integridad a Él. Y aquellos años de abundancia comenzaron a llegar al instante. Y aquel hombre se esforzó de una manera especial para poner en práctica todo lo que había contado a Faraón, toda esa estrategia económica. Y nosotros podemos pensar, bueno, es que los egipcios son muy metódicos en la siembra, cuentan con el río Nilo que les permite una gran cosecha. Aquí vemos la mano de Dios, porque esas grandes construcciones, esos grandes lugares que hicieron para almacenar tanto grano, recordemos que es la providencia de Dios, porque nosotros tenemos un poquito de grano y al poco tiempo le caen esos gorgojos que destruyen y corroen todo lo que se ha guardado. Sin embargo, todo esto estuvo años guardados y nada de esas cosas les tocó, porque era la providencia de Dios obrando a través de la mano de su siervo. Y lo más bonito cuando sucede antes de llegar los años de el hambre, Dios le da la oportunidad a José de ser padre. Pasaron 7 años y aquí nos revela la palabra de Dios que antes de que viniese el primer año del hambre, antes, a Asenat, su esposa, le había entonces Dios otorgado la oportunidad de ser madre y él tener a su primer hijo, el cual llamó Manasés. Y miren esto, como él testifica a través del nombre de su hijo: Dios me hizo olvidar eso, ese trabajo, ese sufrimiento, eso que agobió por tantos años mi alma, estando como esclavo, estando preso. Dios me hizo olvidar. Y al poco tiempo entonces nació su hijo, el cual llamó Efraín, y el segundo nombre de su hijo quiere decir: y no solamente me hizo olvidar, sino también me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué manera él de revelar lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Cuando él llega entonces a tener sus 2 hijos y a tener su familia ya establecida en el lugar de su aflicción, en el país donde tanto sufrimiento llevó. Y entonces comenzó él a tener esa autoridad y esa diligencia en trabajar allí al lado del gran rey Faraón. Y todo cuando comenzaron entonces los años de hambre, que empezó el pueblo a clamarle a Faraón por el sustento,
de una manera sencilla. Aquel gobernador, aquel rey le dijo, todo está en las manos de José, vayan a él, que él es el administrador de esto. Qué tremendo. Podemos entonces comparar los periodos de vida de este joven. No solamente fue fiel a Dios en medio de la dificultad, sino también en medio de la abundancia, que también se suele corromper o destruir la fe de un siervo de Dios genuino al llegar a cierto nivel de poder. Pero no pasó así con José. Entonces, de verdad que es maravilloso estos capítulos. Como les dije, ya tenemos 1 hora y 30 minutos y no he podido saludar a todos, pero ya vamos a tomar un tiempo para saludar a todos nuestros hermanos que fielmente cada día sintonizan el programa y nos alientan a seguir trabajando y seguir compartiendo estas preciosuras, estas ricuras, estas deliciosuras, como dice el hermano Ali, ¿verdad? Que nos revela Dios a través de su santa y bendita palabra. Entonces, hermano, de esta manera pues concluimos ya con el capítulo 41. Para mañana, si Dios nos presta la vida y la salud, seguiríamos con el 42, 43 y 44. Preciosos capítulos que nos desgarran el alma, pero nos llenan de fe y de esperanza. Entonces, hermanos, si Dios nos concede, pues mañana, entonces seguiremos con este año bíblico, con la lectura. Pero bueno, antes de despedirme, antes de hacer la oración, quiero saludar a cada hermano que con una forma especial, de una manera especial, de verdad, queremos saludar. Porque vuelvo y les digo, no quiero dejar pasar por alto a los hermanos que nos reportan sintonía, como nuestra querida hermana Villamar Hernández, que está con nosotros, nuestra querida hermana Cachita, que también desde temprano nos dijo que estaba en sintonía, al igual que nuestro querido hermano Reinaldo Morazán y su amada esposa. Gracias, hermano Reinaldo, hermana Ernestina, por estar con nosotros. Y bueno, entramos al chat para saludar a todos, porque realmente todos son sumamente importantes para nosotros. Pero como les dije al principio, es viernes, tenemos que redimir un poco el tiempo porque tenemos que hacer varias cosas, pero queremos saludar así y decirle muchas gracias a los hermanos que desde temprano nos reportan sintonía, como nuestra hermana Keila Aguilarte, que está con nosotros, nuestra hermana Merva Morales, nuestra hermana Berta, nuestra hermana Estela. Gracias, hermana Dalis, por estar con nosotros, nuestra hermana Mayra, nuestra muy querida hermana María Victoria Wilson, nuestra hermana Machela. Gracias, hermana Blanca Navas, por estar con nosotros, nuestra hermana María de Batista, nuestra querida hermana Aricel Kindenla. Gracias, Ari, por estar con nosotros. Gracias mil por todo el apoyo que nos brinda nuestra querida hermana Betty Villalba desde Cuerpito, nuestra hermana Gladys. Gracias, hermana Gladys, está con su príncipe Caleb. Dios me le guarde y me le bendiga ese bebé hermoso. Tenemos a nuestra querida hermana Lisette Madariaga, nuestra hermana Joseph de Ramos, junto con su hijo Alan, al igual que nuestra hermana Santa Sánchez, nuestra hermana Dalis López y nuestro hermano Raúl Antunes también está con nosotros. Gracias, hermano Raúl. Nuestra querida hermana Mireya está con nosotros, al igual que nuestra hermana Flor Contreras. Gracias, hermanos, a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir con nosotros de este espacio. Nuestra querida hermana Maribel Fife también está con nosotros. Y nuestra hermana Lucy. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de Dios por esta recepción que ha tenido el programa. De verdad me siento muy agradecida porque ustedes son como esa gasolina, ese combustible que nos da ánimo a seguir transmitiendo cada día. Gracias mil a todos ustedes, nuestro querido hermano Héctor Pérez, que está siempre puntual en la sintonía. Gracias, hermanito Héctor, Dios me le bendiga grandemente. Nuestra querida hermana Lini Silverio, así como nuestra hermana Lisette Correoso y nuestra hermanita Lucita Correoso, gracias por estar con nosotros. Nuestra querida hermana Ana Montero y nuestra querida nuestra hermana Livia Luis. Gracias, hermanita Livia, por estar con nosotros, por compartir este momento, al igual que nuestra hermana Emiset de Vega, nuestra querida hermana Delia Susana, nuestra hermana Damaris Juárez. Cómo me complazco tener la hermana Damaris estar con nosotros. Gracias, hermanita Silvia.
Gracias a nuestro hermano Elías Mata, un fiel oyente de esta emisora. Gracias a nuestro hermano Elías Mata, nuestra querida hermana Rosa Hernández. Yo les voy a confesar algo. La hermana Rosa Hernández es una inspiración muy grande para mí, porque el saber que ella tan tempranito prepara el devocional todos los días con aquella delicadeza, con aquella finura, yo creo que una de las principales motivaciones que tengo para tener este programa todos los días es mi hermana Rosa y mi hermano Juan. De verdad, los admiro un montón. Gracias a Dios por contar con estos hermanitos tan eficientes, tan lindos, tan llenos de amor por la obra de Dios. Gracias, hermanita Elka, por estar con nosotros. Gracias, hermana Migdalia, por contar con su fiel asistencia. Nuestra hermana Mayra. Gracias, hermano Eusebio y su esposa amada Lupita. Gracias por estar con nosotros. De verdad, disfruto muchísimo compartir con ustedes este espacio, porque sabemos que es de bendición. Y lo que no explicamos acá, porque nuestra mente es tan limitada, estamos seguros que el Espíritu Santo va a ir haciéndolos indagar más y van a abrirles esas ventanas de conocimiento y usted va a ir aumentando más el saber y el hacer de la palabra de Dios. Y entonces, de verdad, les doy muchísimas gracias. Feliz sábado, hermanos. Recordemos que hoy a la puesta del sol pues hay una cantidad de programas para disfrutar, como los programas que se presentan en nuestra iglesia en Miami, en nuestra iglesia en Fort Worth, en Tampa, en Spring, hay muchísimo, en Panamá Viejo, hay una variedad grandiosa que el Señor nos provee de este alimento especial para el alma. Gracias a nuestro hermano Ezequías Hernández. Gracias a nuestro locutor estrella por estar con nosotros, al hermano Ali, que también está con nosotros, y por la cantidad de países que están conectados. Glorificamos a Dios, hermano, porque de verdad tenemos una buena cantidad de países que reportan sintonía. La gloria y la honra sea para Dios, porque sin Él nada podemos hacer. De verdad que estamos muy agradecidos, estamos sumamente felices con nuestra hermandad que nos está apoyando. Gracias, hermana Vitelia, por estar con nosotros. Vamos entonces a tener la oración de cierre, presentándonos pues para que Dios nos conceda un maravilloso sábado, y mañana, si es su voluntad, estar acá nuevamente a las 2 de la tarde con estos capítulos que son maravillosos, que tenemos que aprovecharlos al máximo. Vamos entonces a orar para despedir en bendición final. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, te adoramos y te bendecimos, Señor, te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Tu palabra nos revela que toda lengua confesará tus maravillas y todas rodillas se doblarán ante ti, Señor. Gracias, Señor, que somos nosotros sino polvo y ceniza, Señor. Perdona en lo que te fallamos en palabras, en acciones que no son propias de un hijo tuyo, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor, y considera esta oportunidad para que tú nos libres cada día más de todo lazo del mal. Ayuda, oh Dios, de manera especial a toda esta hermandad que está reunida aprendiendo de ti, Señor, en lo poquito que podemos compartir, Señor. Granjea en su corazón, que tu Espíritu Santo haga una obra especial, Señor, que le forme, que le eduque y sobre todo que ese tesoro precioso de tu palabra podamos granjearlo, Señor, y vivificarlos en nuestras vidas. Oh Señor, te presentamos a tantos hermanos que están de luto, para que tú en tu bondad y misericordia le visites con ese bálsamo de consuelo, Señor. Ayúdales, oh Dios, ten piedad, te suplicamos por cada niño, por cada joven, por cada anciano, por cada enfermo que está, Señor, pero allí confiado en ti, Señor, que aún en sus pruebas tú les fortalezcas, Señor, en todo momento. Ayúdales, Dios mío, en este día maravilloso, a tu pueblo que se prepara para recibir tu santo día de reposo, que podamos deleitarnos en tu día, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor, a mantenernos íntegros ante las adversidades y ante las pruebas, que podamos imitar estos ejemplos preciosos que tú nos has dejado en tu escritura, Señor, que podamos anhelar, Señor, ser fieles y sobre todo, Señor, genuinos, ser tus hijos, ser cristianos genuinos, Señor. No nos abandones y quédate en medio nuestro, es nuestra principal
necesidad. Todo el suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te suplico, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes este tiempo acá, agradecidos con todos, con cada uno que tomó su tiempo para estar con nosotros en esta jornada, en esta explicación. Será hasta mañana con la ayuda de Dios para seguir deleitándonos en su palabra. Sigamos entonces escudriñándola, porque allí, en la palabra de Dios, es la que nos muestra el sendero, el camino que nos lleva al cielo. Hasta mañana, con el favor de Dios, y Dios me les guarde y me les bendiga y me les santifique cada día más a través de su santa palabra.